Bueno, vamos a volver a los análisis más geopolíticos. En este caso nos vamos a enfocar un poco en Medio Oriente, un poco la situación general, porque no hay forma de abordar este tema sin meterse con otras mismas regiones que también están disputando la superioridad en esa zona. Lo que desata la nota básicamente es la idea de hacer este video y que nos permite echar una mirada sobre lo que está pasando en general en Medio Oriente. Lo teníamos un poco abandonado últimamente, son demasiados los acontecimientos que surgen y a veces uno no puede todos los días atender todos los frentes y a veces pasan algunas semanas sin que nos dediquemos a los temas más importantes de cada región, por nuestra estructura, por cómo nos podemos manejar y las capacidades que tenemos, podemos ir haciendo un tema más o menos a la vez, ¿no? Entonces, lo que me pareció una noticia que no sé si va a tener la trascendencia que debería tener, pero que para mí es una noticia muy, muy, muy importante, es el pacto de defensa mutua que han celebrado Arabia Saudí y Pakistán, en un movimiento que podríamos decir que tiene varias capas de impacto. Los hechos son los conocidos, que no son demasiados tampoco. Se sabe que en Riyadh, la capital de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman y Shehbaz Sharif, el primer ministro pakistaní, han decidido firmar un acuerdo que establece que un ataque contra cualquiera de ambos países será considerado como una agresión contra los dos. Esto refuerza entonces una relación militar que ya llevaba en realidad más de medio siglo, con entrenamientos conjuntos y presencia de oficiales saudíes en Pakistán, pero que le pone un ingrediente adicional, que es que Pakistán tiene aproximadamente entre 150 y 180 armas nucleares. Nunca se sabe exactamente este tipo de cosas, solo hay distintas versiones, pero nadie revela exactamente qué es. Pero sí se sabe claramente es que es un país nuclear que tiene un arsenal nuclear más o menos comparable al que tiene Israel en Medio Oriente. En el mundo islámico se produjo un terremoto verdaderamente luego del ataque israelí contra Doha, y se produce este acuerdo, aunque dicen que hace rato que se venía trabajando, pero estas cosas uno nunca termina de saber, ¿no? Si lo precipitó o si realmente se estaba trabajando, pero la realidad es que por primera vez se da este proceso de cohesión definitiva, podríamos decir, entre dos países musulmanes como Arabia Saudí y Israel, y Pakistán. No es solo esto un acuerdo bilateral. Básicamente lo que estamos viendo es un síntoma que hace o que dice, que refleja que Riyadh está construyendo márgenes de maniobras soberanas, algo que muchas veces se le ha criticado, dado que el gobierno saudí, el régimen saudí, había estado profundamente alineado con Estados Unidos y con Israel. Un grave motivo siempre de disensos dentro del mundo islámico. Islamabad, de esta manera, aprovecha para reforzar también su posición como un actor internacional, e integrarse dentro de lo que es la transición al nuevo orden multipolar, policéntrico, que cada vez demuestra que el mundo está más fragmentado y que cada vez depende menos de Occidente. Esto podríamos decir es la clave, ¿no? El pacto militar que se acaba de celebrar entre Arabia Saudí y Pakistán no tiene solo la explicación de los vínculos históricos o el entrenamiento, sino también no podemos menos que ver detrás de eso la cuestión israelí-iraní y el vacío de seguridad que está generando Estados Unidos en el mundo. Muchas veces dicen, ojalá se desplome Estados Unidos de un día para el otro. Eso sí, pero si lo hacen en forma ordenada, mucho mejor, porque van a surgir muchísimas novedades. Los espacios rápidamente alguien los llena y no siempre los se llenan para bien.
No digo que este caso sea para mal, digo que no siempre se van a llenar para bien. Lo que ha sucedido básicamente es que Arabia Saudí y el mundo árabe en general no posee armas nucleares y lo único que tiene, podríamos decir, es un programa nuclear de uso civil. Pakistán, por otro lado, es una potencia nuclear con tecnología ya probada y con una relación con Riad que va más allá de lo económico, como habíamos dicho, dado que el reino saudí ha sido el responsable de financiar parte del desarrollo pakistaní durante los años 70. Y ahora la fórmula empieza a ser bastante más clara. Riad puede garantizar dinero, puede garantizar inversiones y cierto paraguas de legitimidad política, y Islamabad tiene que proporcionar a esa alianza el paraguas nuclear implícito. Recordemos que no es tan fácil adquirir un sistema de armas nucleares. Oficialmente no se permiten porque prima el Tratado de No Proliferación Nuclear, y si no estás adherido al Tratado de No Proliferación Nuclear, tampoco se permiten los hechos. Vemos el caso de países como Corea del Norte, como han sido aislados, pero también las armas nucleares te garantizan cierto respeto internacional. No es tan fácil después bombardear o invadir un país que tiene armas nucleares. Eso es una barrera roja que hasta ahora parecería que nadie se ha animado a atravesar. Este paraguas nuclear que le ofrece Pakistán a Arabia Saudí funciona básicamente, podríamos decir, como un desafío indirecto a Israel, dado que ningún país árabe tuvo éxito hasta ahora en construir su propio arsenal nuclear por distintas razones, ¿no? Irak y Libia fueron básicamente destruidos en lo que percibieron como la posibilidad de que algún día intenten, porque ni siquiera se llegó a avanzar mucho más que eso. Irán, ya sabemos la situación que está, bajo presión constante por un programa de uso civil nuclear y que hasta ahora que sepamos no ha desarrollado ningún arma nuclear que pueda estar cerca, que tenga la capacidad potencial, puede ser. El único que ha conseguido desarrollar su programa nuclear en Medio Oriente ha sido Israel, y curiosamente el mundo de Israel no lo presiona. Tal vez con esa idea, como decía recién un usuario acá, que bueno, está enfrentando lobos y a los lobos no se los trata con plumas. Israel tiene un estatus, lo hemos dicho muchas veces, diferente al resto de las naciones. Tiene permitido hacer cosas que el resto no pueden y hacerlas con una enorme dosis de impunidad, cosa que al resto tampoco se le permite. Israel básicamente es la única potencia nuclear de Medio Oriente hasta este momento. Y lo que ha conseguido Arabia Saudí, básicamente, yo creo que es un hito, porque ha logrado sortear esa traba, esa barrera a los países que tienen armas nucleares o que intentan tener armas nucleares para que no las desarrollen. Y lo hizo de la forma más impensable, que era con una alianza con un país que sí tiene armas nucleares y que le garantiza eso. Y ya hay antecedentes, porque durante el enfrentamiento entre Israel e Irán, hubo diputados pakistaníes que le pedían al gobierno, le exigían en realidad que ponga el arsenal nuclear en disposición de Irán, cosa que el gobierno pakistaní oficialmente descartó. Pero bueno, vemos también que el impulso va creciendo y se llega a este acuerdo con un país que para la óptica de Occidente es más digerible. Arabia Saudí ha sido un histórico aliado de los países occidentales, entonces es mucho más difícil decirle que no. ¿Decirle que no a qué? A un acuerdo militar, una alianza. Pero el problema es que vos garantizas mutua defensa con un país que tiene armas nucleares. Eso de alguna manera le daría un paraguas nuclear a Arabia Saudí
que en caso de ser atacado con armas nucleares, por ejemplo, por Israel, Pakistán podría salir en su defensa y utilizar el arsenal nuclear. Hasta ahora, Israel tenía una ventaja estratégica sobre el resto de los países de la región, dado precisamente su capacidad nuclear. Esta alianza, por lo menos en lo simbólico, empieza a romper eso. Arabia Saudí entonces se coloca bajo un escudo nuclear islámico, algo no habitual y que tal vez en el futuro tengamos que empezar a acostumbrarnos bastante, en tiempos muy particulares, ¿no? Porque hay una máxima tensión con Irán, hay una guerra indirecta, podríamos decir, con Yemen, hay un ataque a Doha, Gaza que está en llamas desde hace un buen tiempo y que ahora Israel intenta, hacer una operación terrestre. Por lo tanto, todo esto genera un escenario muy riesgoso y este movimiento significa un riesgo, pero esta vez para Israel. Si se intensificara la guerra con Irán, Riad podría apoyarse en Pakistán para equilibrar esa disuasión. Y ese mensaje implícito básicamente entonces es ese. Israel ya no es el único con capacidad disuasiva nuclear en el mundo islámico. Y esto cambia todo. Pakistán es un país muy particular, un país muy difícil, es un país que ha tenido, como decíamos, históricos lazos con Arabia Saudí, pero también tiene vínculos estratégicos con Irán y con China. Cada vez que Arabia Saudí lo empuja a alinearse contra Irán, surgen resistencias internas, o por lo menos esto fue mientras Riad tenía esa situación de enfrentamiento con Irán, que ahora en principio ha bajado de tensión. Pakistán tiene una población importante de origen chií y su frontera con Irán es muy activa en lo que tiene que ver comercio y seguridad. Este acuerdo parecería, por un lado, en principio, priorizar una alianza con Arabia Saudí, que era lo que necesitaba también Arabia Saudí para equilibrar la balanza con otros países importantes de la región, como Turquía, que es parte de la OTAN, y Irán, que es una fuerza por sí misma, y que además ha tenido el apoyo de China y en cierta medida de Rusia también. Arabia Saudí tiene entonces la capacidad de jugar sus cartas económicas, sobre todo, y aprovecharse de las necesidades financieras que tiene Pakistán para poder influir. Entonces el mundo árabe en realidad empieza a cambiar. No se lucrea, no tiene armas nucleares directamente por las presiones de Occidente y de Israel, pero sí consigue una forma de tercerizar, podríamos decir, el arsenal nuclear que es Pakistán. Esto cambia en realidad el equilibrio, ya que no se trata de Irán compitiendo por tener una bomba nuclear para poder enfrentarse a Israel, que tiene decenas, si no cientos, sino básicamente de un bloque, primero que es árabe de origen suní, que complementa al persa minoritario, y que además de un cierto modo tácito cuenta con el paraguas nuclear de Pakistán. Entonces entran dos ingredientes más que importantes en la ecuación. Primero, el mundo suní, que hasta este momento era el más negociador con Israel, el mundo duro con Israel era el chií. Hay algunos me van a decir, no, pero bueno, el ISIS y ese tipo de organizaciones yihadistas, pero esas en realidad Israel tendría que explicar bastante. Los que hablan de cómo trata a los lobos tendría Israel que explicar un poco el surgimiento de Hamás, cómo apoyó a Hamás para dividir
Palestina con la OLP, y cómo Israel ha dado pasos en el sentido de apoyar o prohijar grupos terroristas que ha sobrado informaciones durante la guerra en Siria, que se atendían esos grupos del ISIS que venían de firmar las decapitaciones, venían y firmaban sus salvajadas, pero después cuando estaban heridos se atendían en hospitales israelíes el lado de la frontera de Israel. Una curiosidad bastante incómoda para Israel, porque si trata con plumas, no debería tratar con plumas a los lobos, como decía, debería explicar entonces por qué si considera lobos los atendía. No sé, es raro, ¿no? Creo que hay algunas cosas que deberían explicar. Y ahora entonces ya no es, como decíamos, un país persa minoritario, chií, además, que es minoría en la región, el que se enfrenta a Israel, sino además, decíamos, ese bloque suní que además cuenta con por lo menos el compromiso tácito no tácito, hoy ya compromiso legal de Pakistán de apoyarlo nuclearmente. De esta manera, en realidad, Arabia Saudí podíamos decir que de alguna manera entra al club selecto nuclear sin violar ningún tratado internacional y sin exponerse a ninguna sanción. Por eso a veces las cosas más en política internacional no se hacen tan frontalmente. Se tiene que apelar al ingenio y encontrar huecos, y a veces eso no es lo más atractivo, lo que uno está acostumbrado a ver en el cine, ¿no? Pero tal vez es lo más efectivo. Y Pakistán es la parte que termina por legitimar ese movimiento. Hubo algo antes de esto que también tenemos que mencionar. El acuerdo saudí-iraní auspiciado por China en el año 2023, que casi pasó al olvido, pero Beijing en esta oportunidad logró sentar en la mesa a Arabia Saudí y a Irán, que eran dos rivales históricos y protagonistas de guerras indirectas en el Yemen, por ejemplo, en Siria, en el Líbano, y esto terminó entonces con un pacto que obligó a ambos países a restablecer las relaciones diplomáticas, reabrir las embajadas y comprometerse a no interferir en los asuntos internos del otro. Esto es una noticia que, como siempre, Occidente, que no mira mucho lo que pasa en otros campos que no sea el propio, consideró como un tema secundario. Apenas los especialistas se ocuparon del tema. En general, la prensa en común dio la noticia y no le dio más trascendencia. Pero este es el primer paso de la unificación del mundo islámico contra precisamente el Estado de Israel. Cuando pasó eso, nosotros dijimos que la situación de Israel iba a ser cada vez más complicada, recuerdan, y que Israel en realidad está condenado a desaparecer, dado el enfrentamiento que tiene con los países de la región y a la posibilidad de usar sus armas nucleares, que significa también, dada el tamaño que hay en la zona, que la propia población israelí sería arrastrada por los resabios de una guerra termonuclear y haría inhabitable ese territorio. Una de las preguntas que nos podríamos hacer ahora, entonces, Irán consigue romper su aislamiento, consigue ganar tiempo por la presión occidental, consigue mejorar sus relaciones con el mundo árabe a través de este acuerdo con Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, por otro lado, ¿qué está buscando? Está buscando disminuir lo que estaba buscando, los riesgos que significaba la guerra de Yemen, donde le drenaba muchísimos recursos, demostraba cierta dosis de incompetencia de sus fuerzas armadas y generaba ataques indirectos de los hutíes contra las instalaciones petroleras saudíes, afectando el ingreso saudí. Pero además dejó en claro esto también, que los hutíes, que en principio
parecían un grupo de harapientos que iban a ser derrotados por la tecnología árabe. Mucho se le tecnología, bueno, sobre las capacidades árabes, pero la tecnología era estadounidense. Mucho se cargó las tintas sobre, bueno, que básicamente eran unos inútiles y que no había voluntad de combate en el ejército saudí. El problema de esto es que, desplazados los saudíes del conflicto con Yemen, después de ese acuerdo, el que toma la posta un poco es Occidente, con Estados Unidos y el Reino Unido. Y el resultado con los hutíes no fue otro. Fue otra vez lo mismo. Fue, podríamos decir, otra derrota de Occidente, que se limitó a arrojar algunas bombas y a tener que retirar sus buques, dado que las armas hutíes los estaban amenazando. Arabia Saudí, con el pacto con Irán, lo que conseguía era eso: desescalar la guerra contra Irán, desescalar la cuestión petrolera, aliviar la presión sobre sus pozos petroleros para que puedan trabajar con tranquilidad. Ganó básicamente un espacio de maniobra y ahora Riad podía tener un equilibrio que hasta ahora no tenía. Hasta ahora tenía los lazos con Israel y con Estados Unidos, pero a partir de esto los tenía también con Irán. Y una cosa extraña, tal vez, pero conseguía mantener las dos relaciones a la vez. Irán aprovechó esta situación para romper ese aislamiento al que lo estaban sometiendo y poder ir integrándose al mundo multipolar, con las espaldas de China detrás, neutralizar al Frente Árabe contra sí mismo y debilitar la narrativa israelí en que Irán era una amenaza común para todos en la región, porque lo que hacía el régimen sionista era sostener que Irán era una amenaza no solo para Israel, sino que era una amenaza también para los países árabes. Bueno, a partir de este acuerdo con una de las principales potencias, tal vez la más importante del mundo árabe, que es Arabia Saudí, claramente se allanaban los caminos para Irán, ¿no? Ahora hay por un lado parecería haber una contradicción, Arabia con Irán y ahora Arabia con Pakistán, pero en realidad el pacto con Irán fue un armisticio funcional que descomprimía la presión, como decíamos, en Yemen, permitía ganar tiempo, pero el pacto con Pakistán es más profundo, es estructural y apunta a construir un paraguas defensivo sobre el mundo musulmán islámico. Musulmán islámico, con el mundo musulmán como es Arabia Saudí. Básicamente entonces no es algo excluyente o contradictorio como podía parecer a primera vista, sino en realidad con Irán, Arabia Saudí lo que baja es la temperatura media de la región, evitando los conflictos internos, y con Pakistán lo que hace es dar una garantía de disuasión en caso de que Israel vuelva a escalar las tensiones contra los saudíes o algún país aliado de Arabia Saudí. Una jugada de balanceo que hacen los saudíes que les permite abrir múltiples canales y de esta manera también lo que hace Israel, que es una política que vienen siguiendo las dinastías saudíes, es la del equilibrio de alguna manera. Cuando pueden intentan tener relaciones con todo el mundo de forma que nadie sea el predominante, de nadie tenga la llave de la seguridad total de Arabia Saudí, porque esa llave la tienen compartidas entre muchos. El acercamiento saudí en realidad va a ser percibido por Israel como una amenaza estratégica, porque de esta manera pierde la posibilidad de consolidar la OTAN en su versión árabe-israelí contra Irán. O sea, la extensión de la OTAN, aunque oficialmente no sea parte de la OTAN, hoy empieza a resquebrajarse en esta situación. Y la verdad también agita un fantasma de una bomba islámica
compartida, que es lo que va a jugar seguramente ahora Arabia Saudí en la región. Bueno, apóyenme porque yo tengo el apoyo nuclear de Pakistán. Es decir, lo que Israel empieza a percibir es que Arabia Saudí se le va escapando de esa órbita de control que ejercía Tel Aviv sobre Riad y empieza a jugar en un tablero multipolar donde también aparecen otros jugadores, como no solo Islamabad, sino detrás de Islamabad, Beijing y Moscú. El acuerdo en realidad saudí-iraní auspiciado por China, entonces lo que abre es una fase de distensión relativa, pero el pacto con Pakistán muestra que Riad tampoco confía en la paz cándidamente, prefiere tener varias cartas en la mano, poder contener a Irán a partir de ese acuerdo y con la mediación china, y por otro lado, ahora tener con Pakistán la capacidad de disuadir a Israel. Paralelamente, Irán había hecho un acuerdo con Rusia, acaba de hacer un acuerdo en realidad estratégico de 20 años que involucra no solo la diplomacia, sino también una cooperación en energía, en transporte, electricidad, defensa y comercio. Irán y Rusia entonces se presentan como quienes pueden tener también una alternativa a ese paraguas occidental. Básicamente es un discurso antiunilateral muy, muy directo y concreto. ¿Por qué? Porque Rusia está también bajo las sanciones de Occidente por Ucrania. Y esto muchas veces se acuerdan que lo hemos hablado. Si yo sanciono a un país y ese país no colapsa y después sanciona a otro y ese no colapsa y sanciona un tercero y ese otro tampoco colapsa, y cuando tengo cerca de 70 países sancionados y muy pocos han colapsado, la realidad es que yo tengo un problema, porque esos 70 países me empiezan a unir en contra. Ahora se está generando una especie de alianza que funciona como una red de supervivencia de los países que han sido presionados por el eje occidental. Y también eso mismo te empieza a funcionar como una especie de plataforma para impulsar el crecimiento de un eje euroasiático. Irán entonces, que firmó con Arabia Saudí esa paz relativa con la mediación de China, ahora se acerca a Rusia después de una serie de idas y vueltas, porque Irán ha confiado más de una vez en los acuerdos con Occidente, en los acuerdos con Obama, después en los acuerdos con Europa, y los ha de alguna manera sostenido como una alternativa para no depender de Rusia. Bueno, ha llegado a la conclusión evidentemente que no hay otra solución que negociar, pero con Rusia. Eso lo que hace es permitir que se vaya construyendo un eje de cooperación a largo plazo, y eso va dándole también una legitimidad estratégica, sobre todo lo que tiene que ver con defensa y energía, al gobierno de Irán. Y paralelamente a Rusia considera también mejorar la posición dentro de lo que es el Golfo, que es clave para las rutas energéticas y para el control del estrecho de Hormuz. Y también es muy influyente en la conexión norte-sur, la idea del corredor de transporte entre el Báltico y el Caspio hasta el Índico. Todo eso le permite a Rusia, de alguna manera, proyectarse como un garante de seguridad para Medio Oriente, equilibrando la presencia china, que ya había mediado en Teherán. Moscú, entonces, queda asociado a un bloque, podríamos decir, Irán, Rusia, obviamente, China, y Riad también suma a Pakistán, y con Pakistán vuelve también a tener referencias de China. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo?
cuando empezamos a ver los nombres que se repiten. Lo que estamos viendo básicamente es el mundo multipolar en acción, y se está estableciendo que ya ningún actor va a necesitar depender de Estados Unidos. Arabia Saudí era socio de Estados Unidos porque en la región era un país rico, tenía muchísimo petróleo. Para Estados Unidos eso era clave para el desarrollo de su propio país y para el control general de lo que sucedía con el mercado energético, y le garantizaba, le vendía su seguridad al Reino Unido, obligándolo o persuadiéndolo de comprar todo el equipamiento militar. Arabia Saudí tiene un presupuesto militar equivalente al que tenía Rusia anterior a la guerra con Ucrania. O sea, tiene el mismo presupuesto. Para que tengan idea que es un presupuesto altísimo lo que gastaba Arabia Saudí, pero lo había hecho mal y con una enorme dependencia precisamente de Washington. Y a través de Washington, básicamente de Israel, que controlaba la situación vía Washington. Ahora esto se empieza a romper porque la seguridad para Arabia Saudí no la garantiza Washington. Está bien, Iván. No la garantiza Washington, sino que la garantiza en realidad ese mundo multipolar. Por un lado China, por otro lado Pakistán, por otro lado Rusia. Son distintos los actores. El juego se hace infinitamente más complejo y ahora ya no es Estados Unidos el que pone las reglas solamente e Israel desde atrás. Israel, claro, se encuentra ahora en un gran problema. Con Arabia Saudí ya no tiene garantizada una alianza contra Irán como tenía en el pasado. En algún momento Arabia Saudí e Israel tenían un frente en común contra Irán. Bueno, eso desde la intervención de China se ha ido resquebrajando. Irán es para Israel un problema porque no solo no ha desaparecido como pretendía Israel, sino que ha conseguido un respaldo de Rusia, como decíamos, y un respaldo de China, lo cual complica toda la estrategia de aislamiento, sobre todo cuando Pakistán entra en el mismo juego. Fíjense que Pakistán es limítrofe con Irán y se sospecha que Pakistán fue el proveedor de equipos militares para Irán de origen chino durante el enfrentamiento con Israel. Esas 2 semanas que estuvieron en un intercambio de misiles y de ataques, bueno, Pakistán fue denunciado como ser uno de los proveedores o el principal proveedor de material chino para Irán. Entonces, esto lo que empieza a significar es que ese acuerdo entre, primero, ese acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, en realidad lo que falta es el camino para que luego entre en este juego Pakistán. Y desde ahí se empieza a conformar un mundo policéntrico, como decíamos antes. Ya no tenemos un mundo, donde las reglas las pone unilateralmente Estados Unidos e Israel, sino tenemos un mundo donde las reglas se negocian entre Rusia, China, Pakistán, Arabia Saudí, Irán y seguramente también Turquía. Fíjense cómo ha cambiado el mundo y esto significa el modelo multipolar. Todos tienen voz, todos tienen voto, por supuesto no todas las voces y todos los votos valen lo mismo, depende también de las capacidades de cada uno, pero eso más o menos muestra que se rompió ese unilateralismo anglosajón y sionista, y aparecen otros actores con otros intereses y con otras formas de hacer política. Y esto no es una buena noticia para Israel. Israel empieza a verse entonces ante una tormenta perfecta.
porque empiezan a ver muchas coincidencias y ninguna parecerían ser positivas. Por ejemplo, Estados Unidos hoy se encuentra bajo el dominio de Trump. Trump es el que conduce los Estados Unidos y más allá de la vinculación con el lobby israelí, Trump ya ha venido mostrando un fastidio con Israel por tomar acciones en forma unilateral, por seguir su aventurerismo militar y porque básicamente Israel tiene una historia de blindaje con Estados Unidos que le daba dinero, que le daba armas, que le garantizaba un veto a las Naciones Unidas. Y hoy Estados Unidos empieza a estar más en consideración esa posición. Las visiones que hay en Estados Unidos, dentro de la gente de MAGA sobre todo, que apoyó a Trump, es que están cansados de seguir a Israel en todas sus ideas. MAGA, además, está compuesta por protestantes y por católicos. Los protestantes tienen todavía esa impronta del cristianismo sionista que apoya a ese cristianismo sionista que apoya a Israel, pero los católicos de Estados Unidos están preguntándose por qué seguir apoyando a Israel y como están yendo hacia una vuelta hacia la tradición histórica del catolicismo, las desconfianzas con Israel crecen. Israel empieza a percibir esto y acaba de anunciar Netanyahu que en realidad su industria de armas tiene que ser independiente de los Estados Unidos. Esto es una cosa que es impensada hace apenas un par de años atrás. La industria de Estados Unidos militar estaba íntimamente relacionada con la de Israel, porque era dependiente en realidad. Israel hacía su juego y la industria militar de Estados Unidos se acompasaba a eso. Hay una cierta promiscuidad entre los capitales de origen judío con Israel que no termina de definirse bien entonces cuál es la verdadera nacionalidad. Bueno, la realidad es que Israel ahora tiene la ambición de generar una industria de armas independiente. Y esto es básicamente porque se ha dado cuenta que no puede seguir confiando en Estados Unidos, porque puede ir en cualquier sentido esta historia. Básicamente sabe que hay un riesgo de que Trump, Vance o cualquier otro sucesor pueda tener un ataque de pragmatismo y darle la espalda a Israel y a Netanyahu. Y bueno, básicamente esto puede darse porque privilegien una estrategia de acercamiento con Rusia para evitar una guerra global. Y en este caso el paraguas, perdón, el paraguas estadounidense que garantizaba la seguridad última de Israel podría llegar a desaparecer. Ya vimos durante esta guerra, miniguerra con Irán, que Israel rápidamente se quedó sin capacidad militar y su existencia, su posibilidad de sobrevivida, primero se redujo bastante porque no tenían muchas capacidades realmente antimisiles y las pocas que tenían dependían exclusivamente de los suministros que enviaba Estados Unidos. Por otro lado, en el mismo espacio temporal, la Unión Europea empezó a afirmarse en el discurso de dos estados, dándole la posibilidad del Estado de Palestina de afirmarse y cuestionando el manejo de los derechos humanos de Israel, sobre todo precisamente por los acontecimientos de Gaza. La realidad es que hay un progresismo europeo que choca con su dependencia con Washington y con el rechazo creciente de la opinión pública europea por esas masacres en Gaza. Y entonces básicamente Europa también ha perdido esa cosa de ser un bastión seguro para Israel.
las Fuerzas Armadas de Israel habían recibido cuantiosas donaciones, sobre todo de Alemania, que ha llegado a entregarles los vehículos, los submarinos que tiene la Armada iraní, y se los ha entregado básicamente o gratuita o a costos irrisorios, como una especie de compensación todavía por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto no es mucha garantía, nadie sabe exactamente qué va a pasar con Europa, y además, independientemente de la voluntad europea, ya tampoco tienen las capacidades para enviar armas gratuitas, dado que apenas pueden hacer frente a lo que está sucediendo en la guerra con Ucrania, que está consumiendo hasta el último de los recursos europeos. Básicamente tampoco garantiza la legitimidad diplomática que antes aportaban los países europeos. Vemos, por ejemplo, como España ha sido crítica con Israel ahora en estos días. El acercamiento final entre los árabes y los persas, mediante ese acuerdo saudí-iraní, auspiciado por China, más el pacto saudí-pakistaní, son también señales de que el mundo islámico comienza a cerrar filas. Para Israel eso significa entonces que el mundo de una coalición árabe-israelí contra Israel contra Irán, termina por desaparecer, se va esfumando con el paso del tiempo, y la realidad es otra. Riad ya no quiere ser un socio militar de Tel Aviv. Todo el mundo empieza a ver a Israel como un estado apestado, y cuando eso sucede en política es una cosa muy complicada, porque uno se va quedando solo y aislado, y ahora que tiene el paraguas nuclear de Pakistán, esta situación puede extremarse rápidamente. Más problemas para Israel, todos simultáneos. La cuestión precisamente es de Pakistán, que es un país con armas nucleares que decide de una buena vez involucrarse en el tema y ponerse como una carta que garantiza la seguridad para Israel, consiguiendo de esta manera poder equilibrar el poder israelí nuclear en la región. Entonces, por primera vez en la historia, Israel deja de tener el monopolio nuclear precisamente en Medio Oriente, y esto cambia toda la lógica de disuasión que podía utilizar Israel. Cualquier aventura militar israelí puede despertar básicamente una respuesta similar nuclear de Islamabad. Y no nos olvidemos que existe un actor más que suele ser muy oportunista, que es Erdogan. Erdogan, quien había sido aliado de Israel, o Turquía, más bien podríamos decir, un aliado de Israel y parte clave, central de las estructuras de la OTAN, hoy ha cambiado su posición. Turquía ha abandonado el laicismo de Atatürk y se va cada vez más acercándose al Islam político, y busca también competir por la supremacía, la injerencia, la ascendencia sobre el mundo musulmán con los saudíes, con los persas iraníes, y por lo tanto la posición de ser aliado de Israel se transforma en un lastre que tiene que ir eliminando. Entonces estamos viendo en los últimos tiempos una hostilidad creciente de Turquía hacia Israel, que le permite, curiosamente, un Erdogan también con una serie de problemas económicos en su país, ir ganando popularidad entre el mundo árabe, ¿no? Turquía, con su posición de ser miembro de la OTAN, es básicamente una paradoja bastante incómoda para Washington, que nunca ha conseguido disciplinar de todo al sultán. Israel entonces en esto, bueno, ve con más que alarma como un socio nominal y formal de Occidente se termina alineando con su contra, un país miembro, como decíamos, de la OTAN, que además es el segundo ejército más numeroso de la OTAN. ¿Qué le queda entonces a Israel? Un aislamiento estratégico, dado que se está quedando sin aliados sólidos en la región, los está perdiendo uno a uno, y aquellos que todavía, de alguna manera, como Egipto, podían tener acuerdos con Israel, no van a demorar mucho en empezar a cortar amarras, porque ya empiezan a ver
que el paraguas de Estados Unidos sobre Israel se resquebraja, que no hay voluntad ni siquiera en Estados Unidos de seguir manteniéndolo y que además, así él tenga la voluntad, a veces le está haciendo muy cuesta arriba a Estados Unidos atender todos los frentes, dado que Occidente se está sobreestirando, porque el mundo multipolar termina abriendo múltiples ejes de conflicto, los de la frontera rusa en Europa Oriental, pero también tenemos el conflicto en Medio Oriente, tenemos las tensiones en Asia Central, tenemos los problemas en Asia Oriental. Todos estos factores de lucha están sobreexigiendo las capacidades de un Estados Unidos que ya no es lo que fue en el pasado. Israel entonces, al quedarse sin aliados, empieza a sufrir un desgaste diplomático. Pierde la narrativa que antes dominaba por completo con Europa y con la ONU. Hoy es cuestionado el discurso de Israel y es presionado y comienzan a aparecer las primeras sanciones contra Israel, algo que antes esto no existía. Y muestra también la vulnerabilidad militar, porque Irán se encargó de demostrar las limitaciones de las capacidades de defensa que tiene Israel, y ahora Arabia Saudí desmantela la superioridad nuclear que tiene israelí, dado que la iguala con el apoyo pakistaní, que básicamente es un punto de inflexión en el plano militar. Y a esto además podemos sumarle una sociedad interna fracturada, donde los ultraortodoxos, los liberales y los sectores críticos de Netanyahu luchan todos entre sí con una cohesión interna cada vez más débil y con cada vez menos voluntad entre los jóvenes israelíes de luchar esta guerra. Las fuerzas de defensa israelíes de hoy no son las fuerzas de defensa de Israel de los años 60. El entrenamiento y la dureza de esa fuerza, las experiencias que tenía esa gente, es muy distinta a la juventud occidentalizada que hoy impera en Israel, más preocupada por bailes que en otro momento hubiesen sido, yo creo, considerados intolerables para una sociedad occidental, y que los vemos constantemente, por ejemplo, en las publicaciones de TikTok. Y es un ejército acostumbrado en realidad a luchar contra civiles y contra grupos guerrilleros, no contra ejércitos regulares. Ya vimos que cuando se enfrentaron con el ejército iraní, un ejército de un país bajo sanciones, así todo la pasaron realmente muy mal. Básicamente entonces se produce una tormenta perfecta. Un Estados Unidos entonces que es menos incondicional que antes, una Europa que duda, un bloque árabe islámico que se consolida y rivales regionales como Irán y Turquía que están acechando. La conclusión es bastante clara: Israel ya no juega en un desierto vacío, sino un tablero multipolar donde el monopolio de la fuerza empieza a desvanecerse. Su futuro inmediato no es la expansión, sino la resistencia y contención. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque ese estiramiento del bloque occidental, como decíamos, un Estados Unidos sobrecargado en Ucrania, en Medio Oriente, en el Pacífico, y con crisis internas que erosionan su capacidad de sostener guerra, en conjunto se muestra con una Europa atrapada por el seguidismo a Washington y la presión de su propia opinión pública. No tiene la autonomía estratégica y tiene un desgaste económico y social marcado. Israel, entonces, el símbolo de poder anglosajón en Medio Oriente, ahora se ve vacilante, se ve cercado y con un respaldo estadounidense menos automático y bastante más crítico. Este bloque en realidad sigue siendo una fuerza considerable que puede seguir proyectando y necesita más sanciones, más propagandas, más coerción, lo que en realidad no es una muestra de fortaleza, como muchos creen, sino básicamente es lo contrario, es una señal de debilidad estructural. La consolidación del multipolarismo anglosajón es lo que estamos empezando a ver, y allí entonces aprovecha entre las grietas a emerger una China mediadora en Medio Oriente, que es el motor alternativo del mundo y es el referente de la estabilidad frente al colapso occidental, un eje militar que lo conforma Rusia
y un eje energético cuando se alinea con Irán y que busca extender esas fronteras a Eurasia pese a las sanciones, y que si consigue, como está haciendo, sumar a Arabia Saudí, tendrían el control del mercado energético. Irán, Arabia Saudí y Pakistán representan un mundo islámico que por primera vez en siglos empieza a tejer unas alianzas estratégicas sin necesidad de la presencia de Washington, y que les permite marchar en un proceso de unidad con Turquía y otros actores regionales que, si bien juegan por su cuenta, demuestran que la lógica de estos bloques rígidos ya no funciona. Todo esto configura en realidad un espacio multipolar, coherente. Nadie depende totalmente de un centro único, como sucedía antes con Estados Unidos, y se crean entonces equilibrios cruzados que reducen la capacidad de Occidente de imponer su agenda. Básicamente el Occidente globalista se termina estirando entonces para intentar controlar todos los frentes simultáneamente, pero eso también rompe su cohesión interna, que se va resquebrajando. El multipolarismo entonces avanza desde Europa y desde Medio Oriente con pragmatismo, cohesión interna y alianzas cruzadas. Básicamente se enfrentan, se ponen de pie frente al chantaje anglosajón. El resultado entonces es un unilateralismo que se vuelve inviable, y hasta los aliados más tradicionales de Washington, como Arabia Saudí, Turquía, inclusive la India en ciertos momentos, se animan a jugar en otros tableros.